Curiosidores, bienvenidos a Curiosiland, donde la curiosidad no tiene límites. Uno de los temas por los que todos sienten mucha curiosidad pero sienten miedo a hablar es sobre el Triángulo de las Bermudas, también conocido como el Triángulo del Diablo. El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica con forma de triángulo equilátero situado en el Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami. Se comenta que tiene un tamaño de 500.000 millas cuadradas, en el cual se han desaparecido sin dejar rastro 300 barcos, 75 aviones que no se volvieron a ver nunca más y más de 500 víctimas que nunca volvieron una vez que regresaron a este lugar misterioso. Hay muchas teorías conspirativas y muchos científicos tras el rastro de este lugar. Hasta el momento no se sabe a ciencia cierta qué es realmente lo que ocurre en el Triángulo del Diablo. Algunos dicen que es un lugar maldito, otros que lleva a otra dimensión, que hay extraterrestres malignos que secuestran personas, y otros en cambio comentan que es la entrada a la ciudad perdida de la Atlántida. Posiblemente ninguna de estas teorías sean ciertas, pero en este video te contamos algunos secretos del Triángulo de las Bermudas. Así que mira este video y saca tus conclusiones, y cuéntanos qué opinas al respecto. Los investigadores de la Universidad de Southampton están convencidos de que no son monstruos o extraterrestres, sino olas enormes e impredecibles, de más de 30 metros de altura. ¿Pero será esto realmente cierto o solo están tratando de calmar los nervios de las personas y dar una respuesta falsa a este misterio? ¿O realmente esas olas de 30 metros son debido al kraken que se comenta vive debajo del océano? Hay una fecha que marca el inicio de este misterio. En el año 1945, una cuadrilla de 5 aviones de la Marina de Estados Unidos que sobrevolaban la zona desaparecieron sin dejar rastro alguno. Incluso, desapareció un sexto aparato, un avión de emergencia en el cual Martin Mariner, que acudió al rescate de los 5 primeros. Desaparecieron 27 personas en total. La última comunicación que se tuvo con ellos, pues lo último que se supo es que uno de sus miembros aseguró que estaban completamente perdidos y que no sabían qué rumbo tomar. Después solo hubo un silencio bastante horroroso y ninguna de esas personas ni aviones fueron vistos de nuevo. El psíquico Edgar Cayce, 1877 a 1945, aseguró que los atlantes tenían una tecnología súper desarrollada, consistente en cristales de fuego, que literalmente lanzaban rayos y obtenían energía. El experimento les salió tan mal a los atlantes que su maravillosa isla terminó hundida, y el poder de estos cristales, que seguiría activo hoy en día, interfiere con los aparatos tecnológicos de barcos y aviones, hundiendo de esta manera todo lo que entra al triángulo. ¿Pero será verdad alguna de estas versiones? Hace algún tiempo circuló la información de Thomas Brown, un hombre que tenía 56 años y que el 29 de octubre de 2009 se le ocurrió subir a su bote. Navegó durante cierto tiempo y entró al Triángulo de las Bermudas sin darse cuenta. Antes de salir a navegar, le dejó una carta a su esposa, diciendo que iba a salir un rato a navegar y que iba a regresar, o eso pensaba él, sin saber que regresaría 7 años después y que para él solo sería unos meses. La policía estuvo buscando a Thomas por más de un año, pero no hubo éxito en su búsqueda. Habían pasado 7 años desde que él había partido en su bote y su esposa ya lo daba por muerto. Pero algo inesperado pasó cuando el 25 de agosto de 2016, Marta recibió una llamada de la policía, indicándole que se presentara lo más rápido que pudiera a verlos, ya que tenía algo que contar. Lo primero que pensó fue que habían encontrado el bote de su esposo o que le pedirían reconocer el cuerpo, pero no fue así. Al momento de llegar al lugar que la policía le había indicado, estaba Thomas, su esposo, en una camilla de hospital. Estaba muy delgado y no se veía bien. Thomas comenzó a relatar la historia de su desaparición, y es que Thomas cuenta que simplemente fue a navegar y pensar en todo lo que había logrado junto a su esposa Marta. Luego de un tiempo de relajarse, el motor del bote no funcionaba y no entendía el por qué, si hace unos segundos todo funcionaba bien. Su primer instinto fue usar su radio para comunicarse e indicar qué había pasado, pero ese tampoco funcionaba.
Luego trató encendiendo unas bengalas que tenía en su bote, pero nadie fue por él. Fue entonces cuando Thomas empezó a sentir la desesperación, por lo que se acostó en su bote y se quedó dormido, sin darse cuenta que después de un tiempo estaría en una isla en la que nunca había estado antes. Cuando empezó a caminar y recorrer la isla, se dio cuenta que había mucho musgo rojo. Thomas, por lo cual, se sorprende y empieza a caminar más, y se da cuenta que hay aviones y barcos ahí perdidos, que habían salido en las noticias mucho antes. Aviones que habían desaparecido sin dejar rastro alguno, estaban todos allí en la orilla de la isla. Busca personas, pero no consigue a nadie. Se encuentra completamente solo, tratando de ahorrar la comida, el agua y contando los días. Trató de buscar peces, pero por alguna extraña razón no habían peces en el agua. Así que no le quedó más remedio que hacer un sistema para recolectar el agua de la lluvia y poder tomarla, y hacer una choza para él. No había más animales en esa isla, más que un mono, por lo cual tomó la decisión de cazarlo, pero se dio cuenta que no era algo más que solo una ilusión que la isla le estaba dando, ya que por más que lo intentara, nunca podía atraparlo. Simplemente desaparecía el mono cuando Thomas iba por él. Luego de un año, Thomas no pudo resistir más. Hizo unas velas para su bote y remó como si no hubiera un mañana. Si moría, al menos lo haría tratando de regresar a su amada. Fue tanto su cansancio que fue a dormir, y durante la noche sintió que alguien gritaba, indicando si necesitaba ayuda. Thomas estaba feliz porque al final había sido rescatado. Lo que para él había sido un año, al regresar y salir del Triángulo de las Bermudas, habían pasado 7 años en realidad. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué habían barcos y aviones pero no personas? ¿Por qué no habían peces en el agua? ¿Por qué de pronto no servía nada? ¿Por qué el tiempo funciona diferente? ¿Qué habría pasado de Thomas entrar en las profundidades del océano? ¿Habría conseguido la ciudad perdida? Aún siguen las preguntas sin resolver sobre este lugar, pero lo que sí estamos seguros es que no son olas de 30 metros. Espero que te haya gustado este video. Déjanos un like y suscríbete a nuestro canal. Okidoki. Hasta luego, curiosidores.